¿Quién es responsable de tu felicidad o de mi felicidad? Miro con preocupación o observo con preocupación que muchas personas a través de los años, ¿no? Que muchas personas depositan la responsabilidad de ser felices en otras personas. O sea, yo voy a ser feliz cuando vos me ames, cuando vos hagas esto. O sea, yo voy a ser feliz cuando obtenga de la otra persona, normalmente una persona que amamos, esto normalmente es así, cuando obtenga de la otra persona lo que yo necesito para ser feliz. Cuando vos cubras mis necesidades en todas las áreas de mi vida para que yo sea feliz, ¿sí? Y a mí eso me genera cierta preocupación, honestamente cierta preocupación, me asombra un poco también, aunque reconozco que sí, es bastante natural, o puede ser bastante natural, que nosotros depositemos la responsabilidad de ser felices en personas que vemos y que amamos. O sea, naturalmente pensamos que porque las amamos y porque creemos que nos aman, esas personas van a hacer todo lo posible para que yo sea feliz. Y no dudo que esas personas puedan tener la buena intención de intentar hacernos felices, pero la realidad, y en base a lo que las vivencias y lo que uno ha observado, es que nosotros las personas, o sea, las personas en general, no tienen la capacidad para poder hacer plenamente feliz a otra persona. No me entiendan mal. Yo sé que la armonía en el matrimonio, la armonía en la familia, yo sé que la buena salud, yo sé que las buenas relaciones, la estabilidad económica, de alguna manera traen bienestar a nuestra vida y está muy bien, pero no creo que eso sea felicidad, porque todos conocemos muchísimos casos de personas que tienen gran bienestar económico y sin embargo a veces están sumidos en la depresión o intentan quitarse la vida. Conocemos personas que tienen familias perfectas, vamos a decir así, y sin embargo no quiere decir que sean felices, ¿sí? Y hasta están desagradecidos y hasta descontentos con la familia que tienen. ¿Me entienden? O sea, el tener estas cosas de alguna manera contribuyen, obviamente me parece que contribuyen a tener una vida plena y feliz, pero no son en esencia la felicidad. Por eso yo no definiría felicidad por tener esas cosas, ¿sí? Bienestar económico, familiar. Repito, eso puede colaborar, ¿sí? Para que yo tenga una vida plena y feliz, pero yo no definiría felicidad a través de esas cosas. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, pero creo que la felicidad es el conjunto o la suma de algunos ingredientes, ¿sí? Así como cuando uno hace, no sé, una torta, un bizcochuelo, hay una suma de ingredientes para llegar ahí y que al mismo tiempo esos ingredientes separados no son bizcochuelo. Yo creo que la felicidad es igual, es la suma de ingredientes. Yo creo que el bienestar, la buena salud puede ser un ingrediente de la felicidad. Yo creo que la armonía, como dije recién, la armonía en la familia, en las relaciones, también pueden ser un ingrediente importante. La satisfacción también puede ser un ingrediente de la felicidad. Pero hay un ingrediente que es el ingrediente principal, que es el que determina si realmente soy feliz o no, o si voy a ser feliz o no. Y así como, vuelvo al ejemplo del bizcochuelo, y así como en el bizcochuelo, sin harina no hay bizcochuelo, o sea, te puede faltar aceite, pero sigue siendo un bizcochuelo. Te pueden faltar huevos, pero bueno, el gluten de la harina va a ayudar y puede ser un bizcochuelo. O sea, te pueden faltar algunos ingredientes, pero mientras haya harina y algún ingrediente más, es un bizcochuelo, rústico todo, pero es. Es decir, así como la harina es el ingrediente principal del bizcochuelo, yo creo que la paz es el ingrediente principal de la felicidad. Los otros ingredientes suman, pero sin paz nadie va a ser feliz. Ninguna persona atormentada por sentimientos de culpa, por enfermedad, por, no sé, por lo que sea, ninguna persona atormentada va a ser feliz.
Y no confundamos felicidad con alegría. Uno puede estar atormentado, no tener paz y tener momentos de alegría. Y tener momentos de alegría. Vos podés tener una vida miserable, pero no sé, juega tu equipo favorito, gana y vos tenés un momento de euforia y alegría. Pero no quiere decir que eso sea felicidad. De paso, aquellos que depositan su felicidad, entre comillas, no sé, volvamos al ejemplo de fútbol, en un partido de fútbol está depositando su felicidad en qué? En un conjunto de personas que tienen que cumplir ciertas condiciones, ganar para que yo sea feliz. O sea, ¿me entienden? Es muy común esto de intentar depositar o darle a otras personas la responsabilidad de que me hagan feliz. Y yo creo que no es así, yo creo que no va por ahí. La verdadera paz, solo la obtenemos de Dios. En Juan 14:27 Jesús va a decir, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es interesante esto, que el mundo intenta darnos paz, no es que no. O sea, la sociedad intenta, no es que no, pero no lo logra. Y especialmente no como la paz que nos ofrece Jesús, ¿sí? Por eso él dice, mi paz les doy, no como el mundo. Hay una diferencia entre la paz que Jesús nos ofrece y la paz que el mundo intenta dar. El mundo pretende darnos paz en ausencia de los problemas, ¿sí? Cuando no tengas problemas vas a tener paz y por ende felicidad, porque la paz, dijimos, es el, el principal ingrediente de la felicidad. Pero eso es una utopía, o sea, es un ideal inalcanzable. ¿Quién no tiene problemas? Problemas porque tomaste malas decisiones, pero también problemas porque nosotros somos el problema. Yo siempre digo, aunque vos tuvieras la vivencia ideal, que nadie la tiene, pero aunque vos tuvieras la vivencia ideal de no tener ningún problema externo, ¿sí? Que no venga ningún problema externo, nosotros nunca vamos a tener ausencia de problemas porque nosotros somos el problema. Y cuando vos sos el problema, siempre vas a tener problemas. ¿Por qué digo que nosotros somos el problema? Porque nuestra mente nos lleva a lugares que hacen nuestra vida miserable. Celos, inconformismo, envidia, violencia, crítica, chisme, ¿me entienden? O sea, nosotros generamos los problemas, aunque no tengamos problemas externos. Miren, para darles un ejemplo de lo que somos y justamente por cómo somos, es inútil que nosotros depositemos en otros la responsabilidad de que nos hagan felices, ¿sí? Que son iguales que nosotros. Por ejemplo, en esta línea de pensamiento de que es nuestra mente la que nos hace miserables, ¿no? Y es por eso que nosotros somos el problema, hablemos un poquito de los pensamientos. Se dice, hay algunos estudios, de algunas instituciones que han hecho algunos estudios, y se dice que nosotros somos capaces aproximadamente de generar 60.000 pensamientos por día. 60.000 pensamientos por día, ¿sí? Vos tal vez no te das cuenta, pero yo te voy a explicar de enseguida por qué no te das cuenta. Esos serían unos 2.500 pensamientos por hora o unos 41 pensamientos por minuto, para que tengas una idea. De esos 60.000 pensamientos por día, el 95%, casi todos, sería unos 57.000, surgen de forma automática, ¿sí? Entonces, el 95%, casi todos los pensamientos que vos tenés por día, surgen de manera automática. Y esto está bien, porque imagínense que yo tengo que pensar cada acción. Abrir la mano, abrir con la otra mano, abrir la puerta, tomar la taza, bajar la taza, cerrar la puerta, tomar la jarra, colocarle agua, ¿me entiendes? Si uno tuviera que pensar y reflexionar en cada pensamiento, la vida sería tortuosa y tardaríamos 10 veces más de lo que tardamos en vivir, ¿no? Entonces, la mayoría de esos pensamientos son automáticos y está bien, uno los aprende y ya se automatizan, uno los hace de manera inmediata, no tiene que pensarlo. Ahora, hay otro dato que es, y acá viene la clave, ¿no? Aquí viene la clave. El 80% de nuestros pensamientos son pensamientos negativos, son pensamientos repetitivos,
son pensamientos anclados en el pasado y pensamientos basados o dedicamos esos pensamientos a preocupaciones que no van a suceder. Nos preocupamos por cosas que no van a suceder. Los pensamientos repetitivos se llaman pensamientos rumiantes, sí, también, ¿no? Porque hacen alusión a algunos animales como las vacas que tragan la comida y después regurgitan, rumian, ¿no? Y vuelven a tragar y regurgitan y rumian, ¿sí? Y vuelven a tragar. Se dice pensamientos rumiantes justamente por esto, porque nosotros tenemos un problema, ¿no? Y como lo traemos al presente, no sé, mi trabajo, y rumiamos, ay, malvado trabajo, quiero otro trabajo, y lo guardamos. Y cada tanto lo volvemos a sacar y volvemos a rumiar, renegando de ese problema. Entonces, hay mucha gente que sufre esto de pensamientos rumiantes, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a depositar en otra persona la responsabilidad de que nos haga felices cuando esa persona, al igual que nosotros, generamos todo el tiempo pensamientos automáticos y negativos? Es como pedir a una persona con las dos piernas fracturadas que sane a otra persona con dos piernas fracturadas. ¿Me entienden? Hay limitaciones que no nos permiten, por mejores intenciones que tengamos, lograr hacer feliz a otras personas. Por supuesto que podemos hacer mucho para generar bienestar en otras personas, pero no podemos depositar la responsabilidad de hacernos felices en otras personas. Otra manera en que el mundo intenta darnos paz es a través de distracciones, es a través del entretenimiento. Vivimos en una era de entretenimiento, ¿verdad? Visitaba los otros días un médico, ¿no? Y el médico me decía que estaba pasando por un momento difícil. Él me contaba, estaba pasando por un momento difícil, ¿sí? Familiar y personal. Sentía que no encontraba el sentido de la vida y estaba con esa gran necesidad. Y en eso ve una publicidad diciendo, con un canto muy, así que era muy contagioso el canto, ¿no? Con un ritmo muy contagioso, que decía que la felicidad estaba en viajar y promocionaba, obviamente, una publicidad promocionaba que viajar, ¿no? Así es que ella dijo, es viajar. Así es que se endeudó, digamos, para comprar un tour, un pasaje, y viajar por Europa. Así que se endeudó y viajó por toda Europa, y me acuerdo la frase que me dijo, ¿no? Yo estaba con ella ahí en el consultorio, y me acuerdo la frase que me dijo, ella dijo, volví con el corazón, o sea, volví con el mismo vacío existencial y con los bolsillos vacíos también. O sea, se había endeudado, había gastado mucho dinero y el vacío existencial no existía, no había desaparecido, pero ahora tenía otro vacío más, un vacío económico, ¿no? El bolsillo, había quedado sin dinero. Entonces, yo creo que, vuelvo al punto, la felicidad tiene que ver con básicamente tener paz, aunque hay otros ingredientes más. Y la felicidad o la paz no te lo puede dar ningún ser humano. Los seres humanos podemos ayudar y dar, no sé, alguna satisfacción, pero no la felicidad. No tenemos esa capacidad. Vemos esto en la Biblia, vemos esto en la Biblia. Cuando nosotros nos vamos a 1 Samuel capítulo 1, vemos la historia de Elcana, ¿sí? Un hombre, se llamaba Elcana, tenía una esposa, se llamaba Ana, y ella no podía tener hijos, ¿sí? Y para ella era muy importante, hay una cuestión cultural muy fuerte aquí, muy importante tener hijos. Y ella no era feliz porque no tenía hijos, ¿sí? Bien, esa era su realidad, no vamos a discutirlo ahora, esa era su realidad. Y es interesante cómo el Cana intenta suplir esa falta de felicidad. Él se toma la responsabilidad de hacerla feliz. Pero fíjense lo que dice, 1 Samuel, el capítulo 1, versículos 7 y 8. Y cada año era el mismo. Penina, la otra mujer del Cana, se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor. Y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Versículo 8. Un día el Cana le preguntó, Ana,
¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy mejor para ti que 10 hijos? Fíjense, el Cana dice, Ana, no te trato como la favorita, cuando uno lee toda la historia se da cuenta de esto, ¿no? No te trato como la favorita, no, no atiendo tus necesidades, no hago todo lo posible para que estés bien. No te sirvo yo mejor, o sea, no te presto servicio y no te presto más atención que 10 hijos. O sea, yo soy mejor que 10 hijos. ¿Por qué? Porque estoy todo el día detrás de tus necesidades, intentando hacerte feliz de todos modos. ¿Y cuál fue la respuesta de Ana? Ana no contestó. Sencillamente, cuando uno lee el versículo 9, dice que se fue al templo a orar y ahí oraba y lloraba. O sea, la angustia no se le fue. La respuesta de Ana, aunque no fue verbal, fue obvia. No, vos no me podés hacer feliz. El Cana creía que él podía hacer feliz a su esposa y la respuesta de Ana es, no, vos no me podés hacer feliz. Porque nosotros no podemos depositar en otros la responsabilidad de que nos haga felices, ni podemos, o es un error creer que nosotros podemos llegar a ser felices a otras personas. Repito, podemos a través de ciertas acciones y decisiones traer cierto bienestar a otras personas. Y está muy bien, pero no podemos hacer felices a otra persona. No tenemos esa capacidad. Miren, hay un ejemplo más que quiero mencionarles. Cuando uno va a Lucas 24, hay una historia muy bonita en la Biblia, que es dos discípulos que caminaban hacia una aldea, desde Jerusalén a una aldea que se llamaba Emaús, ¿sí? Estaba a unos 12, 14 kilómetros de distancia. Bien, no voy a leer toda la historia, es de Lucas 24, del 13 al 35, pero voy a destacar algunos pasajes, algunos pasajes. Les cuento un poco el contexto. Los discípulos venían muy tristes. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Era el día domingo, ¿sí? Ya habían pasado 3 días desde la crucifixión de Jesús y venían muy tristes, ¿no? Entonces, mientras ellos iban caminando, se anexa, digamos, se les une en la caminata una persona que era Cristo, pero que ellos no lo reconocen. Y entonces, a partir de ahí, leo el versículo 17 al 21, dice, se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llama Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que esto pasó. Qué interesante. Aquí los discípulos se encontraron con Jesús, pero ellos, ¿cómo definieron a Jesús? Ellos no definieron a Jesús como el Hijo de Dios, no definieron a Jesús como el Mesías, ¿sí? Sino que definieron a Jesús como un profeta poderoso en hechos y en palabras. Profeta poderoso en hechos y en palabras. Es decir, estos discípulos y todos los discípulos de Jesús, porque cuando uno lee estos textos más Hechos de los Apóstoles y el final de los últimos evangelios, de los últimos capítulos de los evangelios, nos damos cuenta que todos los discípulos pasaron por la misma experiencia de estos dos. Todos representan el estado de ánimo de todos los discípulos de Jesús. Estas personas estaban profundamente tristes porque habían depositado en un hombre su felicidad. Habían depositado en un hombre la responsabilidad de ser felices. Ustedes miran, no, pero pará, Jesús no es solo hombre, es Dios hecho hombre. Claro, por supuesto, pero ellos no consideraban a Jesús el Hijo de Dios. No consideraban a Jesús Dios. ¿Cómo lo definen? Profeta poderoso en hechos y en palabras. Jesús era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Claro, como ellos ignoraban, ¿sí?, que Jesucristo, ignoraban casi voluntariamente, porque Jesucristo había dado evidencia que era una persona divino, humana, era el Hijo de Dios. Como ellos ignoraban eso y solamente habían definido a Jesús como un hombre,
Bueno, depositar la felicidad en un hombre los llevaba justamente a este estado de infelicidad y de insatisfacción. Fíjense, ¿cuándo llegó la felicidad y la energía? Fíjense, versículos 25 al 33, mismo capítulo. Dice, entonces Jesús les dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, la muerte, antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés, es decir, de los primeros libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, comenzó a explicarles todos los pasajes que de las escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le obligaron a quedarse, le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Le dijeron a Jesús, no sigas, es de noche, es peligroso. Y ellos en medio de la noche, ¿sí? Volvieron a Jerusalén a avisarle a los otros discípulos que habían encontrado a Jesús. De paso, los otros discípulos ya lo habían visto también, por lo menos algunos, ¿no? Entonces, la presencia de Dios es la única que te puede dar felicidad. No deposites la responsabilidad de ser feliz en otros seres humanos. Te van a defraudar. Por mejores intenciones que tengan, te van a defraudar. Y si no tienen buenas intenciones, ni hablar. Te van a lastimar y mucho. Pero aún con buenas intenciones, nosotros no nos cuesta mucho defraudar a otras personas. Y a veces hasta lastimamos aún teniendo buenas intenciones. Porque somos así. Porque no tenemos la capacidad que tiene Dios de llenarnos de paz y no tenemos los recursos de Dios para que nosotros seamos felices. Fíjense, Gálatas 5, 22 y 23 menciona las virtudes del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Dice que las virtudes del fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, ingrediente de la felicidad, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es dominio propio. Vos, con estas virtudes que se pueden hacer presente en tu vida cuando el Espíritu Santo vive en vos, ¿sí? Vos tenés, o sea, es perfectamente posible ser feliz. Porque ante las dificultades tenés paciencia, ante las dificultades tenés paz, ante los problemas de la vida tenés gozo, porque incluso ante tus enemigos tenés la capacidad de amar y la capacidad de ser benigno y bondadoso aún con tus enemigos. Tenés la capacidad de ser manso en medio de la provocación, de los problemas, tenés dominio propio, o sea, no sos esclavo de tu carácter depresivo o explosivo. O sea, con estas virtudes que están a nuestro alcance por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros perfectamente podemos ser felices, aunque los problemas no desaparezcan de nuestra vida. Sino, o sea, pensar que yo voy a ser feliz cuando no tenga problemas, ese es el criterio que el mundo tiene. Pero no es el criterio que Dios nos dejó en la Biblia. A veces, sí, los problemas pueden desaparecer, pero a veces no, muchas veces no. Muchas veces lidiamos toda una vida con un problema crónico, o con una dificultad crónica, o con algo que no nos gusta, y está ahí y no va a desaparecer. Porque puede ser una enfermedad o cosas que no van a desaparecer, circunstancias que no van a desaparecer, que están lejos de tus decisiones, es más allá de lo que vos puedas decidir. Pero sin embargo se puede. Miren, termino con lo siguiente. Ustedes conocen el libro de Job. Si no conocen, les recomiendo que lo lean. El libro de Job se encuentra que el enemigo de Dios en corto tiempo le quita todas sus riquezas, todas sus posesiones, eh, a todos sus hijos y por último la salud. Dice que tenía una sarna que la tenía desde la punta de la cabeza hasta los pies y él se rascaba con un pedazo de olla. En ese tiempo las ollas eran de barro, ¿no? Se rascaba y se echaba cenizas de alguna manera para
para ayudar a las heridas, una sarna con pústulas suppurantes ahí, ¿no? Perdió todo. Ya haber perdido la familia, ya está, pero encima perdió todo lo otro. Y era un hombre muy respetado en su sociedad, así que hasta perdió el respeto de la sociedad. Y este hombre, que le pasó todo eso, Dios lo define en el capítulo número 1 como un hombre íntegro, bueno y un hombre bondadoso, ¿sí? Literalmente, Dios lo define como un hombre bueno y apartado del mal. Dice, hombre, varón perfecto y apartado del mal. O sea, no es que le pasaba todo esto como consecuencia de sus malas decisiones, no. Satanás entonces le inflige todos estos dolores. Él tiene obviamente una lucha interna, él por momentos como que quiere discutir con Dios, porque exige una explicación. Vienen unos amigos que no le ayudan para nada. Bueno, el libro es interesante, léanlo. Pero en el capítulo 38, él se encuentra con Dios. En el capítulo 23 había pedido, si yo me encontrara con Dios, yo le explicaría y le daría mis razones y Dios me daría la razón porque yo no tengo por qué, no merezco esto. En fin, el tema es largo, pero me quedo con eso. En el capítulo 38 él se encuentra con Dios. Dios se hace presente. Y es muy interesante, tiene un diálogo ahí y es muy interesante que él reconoce que estaba equivocado y se de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te han visto. Pero a lo que voy y en esto me detengo, acá viene la clave. Finalmente, una de las preguntas que el libro de Job deja a Job y nos deja a nosotros es, Job, si te faltara todo en la vida, y le faltó todo, porque le arrancaron todo, y solo te quedas conmigo, dice Dios, ¿te alcanzaría? La pregunta se extiende hasta nuestros días. Si a vos te faltara todo en la vida y solo te quedara Dios, porque Dios nunca te va a abandonar, jamás, jamás. Va a estar con vos hasta el último día, hasta el último momento en cada situación. Jamás vos te alejás de Dios, pero Dios no se aleja de vos. Está ahí esperando una oportunidad para que vos le des permiso para ayudarte y sostenerte. Si te arrancaran todo en la vida, ¿te alcanzaría con Dios? Qué pregunta, ¿no? Y saben, Job nos da la respuesta. Cuando uno termina de leer el libro, la respuesta clara que encontramos ahí es sí, sí, con vos me alcanza. Con vos me alcanza. Un hombre que lo perdió todo, injustamente, sin embargo, con Dios le alcanzaba. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Si nos quitaran todo, si yo no viviera la vida que anhelaba vivir, si he llegado al final de mis días, o no, pero supongamos, he llegado al final de mis días y miro para atrás y hay solamente no sé, un cúmulo una lista de decepciones. Pero tenés a Dios. ¿Te alcanza solo con Dios? Esa es la pregunta. Porque si vos decís, yo para ser feliz necesito a Dios y las posesiones, a Dios y, no sé, una esposa, a Dios y una familia, a Dios y el auto, a Dios y, no sé, los viajes, qué sé yo, no sé, lo que vos quieras ahí, o a Dios y los títulos académicos, no sé, lo que vos quieras. Es un tema, porque el día que te arranquen esas cosas, Dios no te va a alcanzar y posiblemente pase como le pasó a la mujer de Job, que yo no sé si se va a perder de salvar, es un final abierto, pero ella, cuando le arrancaron todo, le dijo a su marido, los primeros capítulos, ¿no? ¿Todavía crees en Dios? ¿Todavía adoras a Dios? ¿Por qué no reniegas de Dios y te mueres? Esa fue la reacción de ella. Se entiende porque la pérdida de todo, especialmente de sus hijos, la habrá destruido. No sé qué pasó con ella, final abierto, pero me entienden. Parece que para ella, como para muchas personas, la felicidad tiene que ver con Dios y algunas otras cosas. Esa es la pregunta que Dios, con la que quiero cerrar y creo que con la que Dios nos invita hoy. Si te faltara todo, te alcanza conmigo. Saben que si nosotros logramos vivir así, es increíble.
porque yo soy feliz con Dios. Y las otras cosas ayudan, o sea, ayudan, ¿no? Colaboran, me hacen bien, está bien, o sea, no tiene nada de malo. Pero yo soy feliz por la presencia de Dios en mi vida. Ojalá lleguemos ahí. Yo creo que ese es el ideal al cual Dios quiere que nosotros apuntemos y lleguemos. Amén.